Continuamos en Saludablemente hasta las 21 aquí por Bit Digital y bueno, estamos en nuestros estudios en este momento Facundo Fagel, estábamos hablando de constelaciones familiares y bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, a ver, estoy sonriendo, Marcos, porque sí. En el corte le decía, ¿qué pasó, Marcos? Me contuve 30 minutos. Estuviste tan en silencio, ni pestaneaste. No, la verdad que me gustan mucho estos temas, vos me conocés y lo sabés, sí, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que no sabía la palabra, como cuando cambió esa palabra al principio se me vinieron mil cosas, una reconfiguración, ¿no? Decir, bueno, me tengo que reconfigurar, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no? Para la persona que por ahí, ¿cada cuánto tiempo se puede constelar o por qué tengo que ir a constelarme, ¿no? Para hacer constelaciones familiares, creo que por ahí una pregunta que muchos se pueden hacer, ¿no? Por lo menos yo, a ver, ¿por qué? Buena pregunta. Sí. Y a un filósofo. Claro, no. Por supuesto. Me parece que sí. Primero constelar o configurar se recomienda no hacerlo muy seguido con un tema propio. Uno puede ir a talleres grupales todas las veces que quiera y participar de la dinámica que se genera, pero trabajar en forma individual o grupal un tema, lo que sería constelar algo, se recomienda hacerlo cada cierto tiempo. Bien. No hay una regla, justamente por esto que hablábamos fenomenológico, digamos, de que cada caso es diferente, pero mínimo se habla de 4 o 5 meses, más o menos, entre constelación y constelación, y hay contextos en donde no se recomienda constelar, por ejemplo, en un duelo reciente. Si se me murió mi mamá hace un mes... Esa es una de las restricciones, digamos. Porque justamente en el caso del duelo uno está conectado con el dolor, y una de las tareas de la constelación es religar a la persona con algún dolor que no está pudiendo procesar, y es como redundante constelar durante un duelo. Es saludable estar triste, estar angustiado, tener dolor. Lo que pasa es que a veces es incómodo. Sí, pero un duelo aparte sabemos que lleva entre su tiempo. 6 meses a un año. Por eso mínimo un año después de un duelo se recomienda esperar. Vuelvo a decir que depende de cada caso, pero hay ciertas condiciones. Facundo, ¿y edades para constelar? Edades para constelar, yo con la edad con la que más joven he trabajado es con adolescentes de 15 a 16 años, pero sí trabajo con muchos padres que tienen conflictos con sus hijos. Yo trabajo con una pediatra que tiene una mirada, no es que trabajo con ella, pero ella suele derivarme pacientes porque tiene una mirada integral y cuando ve ciertas dinámicas, ciertos síntomas, ciertos cambios de comportamiento en los niños, manda a sus padres a trabajar. Qué porque bueno muchas eso, veces... Qué bueno. Qué mirada tan abierta, ¿no? Y en ese caso estaría trabajando con los niños, pero no con los niños en sí. De hecho, en muchos casos, o yo diría en la mayoría, es como completamente innecesario que un niño constele, porque el niño está manifestando algo en general que tiene que ver con los padres. Entonces los que tienen que trabajar son los padres, digamos. Bien. Y bueno, y en base a eso, como de forma tercerizada se trabaja con el niño, pero porque se aborda el conflicto que está manifestando, digamos, a través de algún problema conductual o de alguna situación que está viviéndose en la familia. Y también puede ser una situación de enfermedades reiteradas. Claro, depende, digamos, sí. Cuando aparecen ciertas, eso ya es como más el área del trabajo de, en este caso la pediatra, que tiene un enfoque, digamos, más integral y cuando ve ciertos escenarios, digamos, sugiere, y algunas personas vienen, obviamente, y en base a eso también después me suele comentar ahí qué fue pasando con el síntoma o con el comportamiento del niño. Es muy interesante, digamos. Yo que ahora estoy transitando la paternidad, justo empezó a pasar, no por casualidad. Estarás más alerta. Claro que sí. Acá Luis nos pregunta de Barraca, si no me gusta mi vida o algo de ella, ¿he de hacer un trabajo anterior antes de constelar? Qué buena pregunta. Qué compleja la pregunta, ¿no? Gracias por hacerla, ¿no? Yo no creo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo antes de constelar. A veces hacer una constelación genera que la persona empiece una terapia, que deje una terapia, que cambie la terapia, por decirlo en el contexto más terapéutico. Pero sí que una constelación es, en general, es como el inicio de un proceso. Es una apertura. Claro, y eso después cada uno lo canaliza
nosotros, yo que trabajo con adultos, porque no trabajo, como decía, con niños, claro. Yo creo que uno como adulto, obviamente entendiendo en qué contextos, ¿no? Tiene como la responsabilidad de ver qué necesita y uno con cualquier herramienta acompañar a que esa persona tome esa responsabilidad con claridad. Por lo tanto, lo que pasa después de constelar o qué hay que hacer antes es muy difícil de establecer en forma específica. Así que para constelar es muy importante tener un tema medianamente específico, porque no se puede constelar porque sí, digamos, solo por curiosidad. Primero tiene que aceptar la persona, digamos, que acepte ese cambio en este caso y después que vaya a hay que ver qué significa eso de no aceptar la vida, digamos, porque para cada persona hay que ver en qué contexto, a qué se refiere, a qué tipo de conflictos está, porque es algo muy abstracto, pero la vida sí es algo muy esencial, ¿no? Y muchas veces cuando hay un conflicto con la vida, suele haber un conflicto con los padres, porque los padres son la vida. El origen de la vida. Claro. Entonces, si uno está en mucho conflicto con lo que está viviendo, hay que ver si ese conflicto no viene de Yo no creo que exista persona en el universo que no tenga un conflicto con sus padres. ¿No? Yo desconfiaría. Yo desconfío, sí. Puedes llevarte mejor, peor, pero ¿quién no? Lo que sucede es que hay que como comprender que uno con los padres está abierto por completo en la primera etapa de la vida, y esa apertura hace que amemos de una manera muy profunda y que también seamos vulnerables. Y por más que nuestros padres sean excelentes, inevitablemente el rol del padre, porque es una persona limitada y con defectos del padre y de la madre, cada error que comete afecta al niño, y también es un recurso el error, porque tampoco es algo malo en sí, porque también eso es lo que le permite al niño atravesar dificultades y resolverlas, y eso después en la vida es muy útil. Entonces muchas veces situaciones que puedan haber sido traumáticas para mí se transforman en un recurso muy importante que yo tengo para atravesar ahora como adulto una situación difícil, por ejemplo, si yo la puedo capitalizar, ¿no? Si sigo traumatizado, probablemente cada situación conflictiva agudice eso. Pero y también nos encontramos todo el tiempo con padres que no revisan su paternidad, su maternidad. Lo que pasa es que es algo bastante nuevo. Se basan desde el supuesto que todo lo hacen bien, y ahí también aparece, me parece, el conflicto, ¿no? Rosa nos dice, ¿se puede constelar por otra persona? Por ejemplo, si mi hermana tiene un problema, ¿yo puedo constelar para solucionar su problema? Eso pasa muchísimo. En los únicos casos que yo recomiendo trabajar por otra, que para mí tiene sentido trabajar por otra persona, es cuando estamos hablando de niños. Después, cuando el otro es adulto, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el problema que el otro está teniendo tiene un sentido para el otro, y si lo quiere resolver, necesita el otro tener el impulso de resolverlo. Si yo voy y se lo resuelvo, primero que hay que ver si eso que para mí es que el otro resuelva el problema es que se resuelva, pues a lo mejor es lo que yo creo. ¿Qué le significa a lo mejor para el otro no es un problema. Entonces ya hay como hay muchas relatividades ahí, y nosotros no tenemos tanto margen de acción sobre el otro. Obviamente que eso no quiere decir que no me importe, que yo no haga nada, pero siempre que alguien viene con un tema así, yo le pregunto, pero ¿a vos qué te pasa con eso que le pasa al otro? Porque por ahí es más el conflicto para esa persona que va en búsqueda de sanar al otro, pero no. Y bueno, justo yo ahora dentro de 15 días voy a dar un módulo dentro de la formación que se llama Los órdenes de la ayuda, que tiene que ver con distintas formas de ayudar. Y hay formas de ayudar que debilitan al otro, que lo fortalecen, que me debilitan a mí como ayudador o que me fortalecen, y que tienen que ver con desde qué lugar yo estoy ayudando, digamos. ¿Y qué condiciones hay que tener? Claro, totalmente. Entonces no todo el mundo puede ayudar, ¿no? Claro, y en realidad la ayuda más efectiva es la que menos interviene, en general. Es la que deja que el otro, lo voy a llevar a algo simple.
Estoy con la paternidad full, discúlpenme. No, por favor. Tenés una hija hermosa, vale por ejemplo, la pena. Yo soy mucho más miedoso que mi pareja para algunas cosas. Entonces, mi hija tiene un manejo del cuerpo bastante, gracias a la madre, que confía más que yo en ella, en esas cosas. Siempre trepó mucho, se sube a cosas. Y vos sufrís. Y yo sí. Yo tengo tu rol en Sí, maternidad. claro, pero por ejemplo, sufro mucho. hay un ejemplo concreto. Si yo me baso solo en mi miedo, que tiene que ver con mi estructura, con mi crianza, y cuido que no se lastime y estoy encima, muchas veces atrofio la capacidad que ella tiene para registrar su cuerpo, cómo caerse, cómo moverse. Y yo lo observo mucho en los parques, como los niños que con padres muy miedosos se suben a las escaleras del tobogán y se caen más porque no registran su cuerpo. Entonces, y mi hija en ese sentido, gracias en gran parte a su madre, a Mora, a mi pareja, que es más, en eso tiene menos conflictos que yo, a mí se me hizo muy visible eso, digamos. Y eso sí se aplica a cuando yo estoy ayudando al otro. Yo ahí puedo creer que yo la estoy ayudando al cuidarla, pero a lo mejor en realidad le estoy transmitiendo mi miedo y la desprotejo mucho más que otra cosa. Entonces hay que tener un registro muy fino de uno mismo para ver si la ayuda hacia el otro es realmente que lo estoy ayudando o que estoy tratando de salir de un conflicto mío que el otro me está trayendo, que por ejemplo en este caso es el miedo. Claro. El miedo que a mí me da, que no es que uno no lo tiene, pero... Sí, que es lo que te genera vos. Claro, exactamente. Pero bueno, hacerlo consciente y saber que se trata de eso, ya tenés un montón de herramientas como para evitarlo en esto de transmitírselo a tu hija, ¿no? Claro. Y compartirlo a la vez con Mora, con tu pareja. Sí, sí. Para que se aliviane un poco, ¿no? O aunque, se compense. Evidentemente, cuando va sola con su madre al parque, progresa mucho más que cuando va con el padre. En cuanto a esos temas. Eso ya es evidente, digamos. Bueno, uno conoce sus propios límites también. Claro. Esta es una pregunta personal, ¿no? Que no desconozco, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de la constelación? ¿Qué me voy a encontrar yo cuando llego a vos y te digo, mira, vengo a hacer una constelación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, bueno, Marco, vamos a empezar, no sé, se me ocurre. Y en los talleres grupales o en las sesiones, bueno, en los talleres grupales, primero hay una cuestión que tiene que ver con que todo el grupo trabaja con todos los trabajos. La persona que va con un tema plantea su tema en el grupo. Bien. Y una vez que se define el tema, se eligen representantes del grupo para, valga la redundancia, representar esa situación o configurar eso. Y ahí lo que sucede, que es lo más interesante de este enfoque, es que a través de esa técnica de la representación surge información muy precisa de mi sistema, mi historia familiar, quien me representa a mí, quien representa, por ejemplo, a mi padre o a mis hermanos, o puede representarse cosas más abstractas como mi miedo, mi angustia. Empieza a darse una dinámica que muchas veces me permite a mí ver y sentir o encontrarme con aspectos míos que por ahí son de mi infancia o de mi historia, o que tiene que ver con algo de mis padres, ¿no? Pero además de eso, quien representa muchas veces, o la gran mayoría, también trabaja, porque por ahí lo eligen para algo que también tiene que ver con su historia. Entonces, bien. Esa sincronicidad que se suele dar, que es como muy particular del trabajo, esa sintonía hace que todo el tiempo todos estén trabajando, y que a mí una de las cosas que más me sorprendió desde el inicio, porque la primera vez que yo fui a un taller me eligieron para representar un padre de 3 hijos varones, mi viejo somos 3 varones, y en esos 15 minutos que duró la constelación entendí a mi viejo más que cuando un montón de veces que había pensado ahí, y fue, en ese momento yo no tenía hijos, digamos, y sentí un montón de cosas que para mí fueron muy contundentes, digamos, de poder estar un momento en sus zapatos, aunque era el sistema de otra persona, muy similar al mío, pero eso pasa también muchísimo. Qué bueno, wow. Ser facilitador de otro hace que puedas ver cosas de tu propia historia. Totalmente. Es genial eso. Facundo, nos quedan pocos minutos, ¿no, Marcos? Sí, vamos a hablar del libro. Volvamos al libro. Perdón, pero gracias a la gente. A Facundo lo podemos escuchar horas y horas, lamentablemente a las 9 se nos termina. Vamos a mostrarlo el libro. No sé, Marcos, si se ve. Estamos viendo, ahí es la multiplicidad de la conciencia. Ahí estamos viéndolo, muy bien. Facundo, contanos un poco quiénes colaboraron, quiénes te inspiraron. Acá en el prólogo hay una persona
que habla con mucho afecto de vos, ¿no? Y creo que es una de las personas que vos admirás también. Sí, hay 2 personas que participan activamente del libro y muchas otras que participaron en forma indirecta, que son muy importantes también. En este caso va a hacer referencia al prólogo, lo escribió Tew Boltzmann, que es la responsable que existan las constelaciones en Latinoamérica. Claro. Que también somos colegas en filosofía también, y ella proviene de Alemania, y fue quien trajo a Bert Hellinger a Argentina, y fue creo que una de las primeras en crear un sistema pedagógico para enseñar esta técnica tan particular. Por eso para mí tiene una capacidad como sobrehumana en ese sentido, en lo que es la pedagogía y aparte en el trabajo con las personas. Y bueno, ella se tomó el trabajo de leer el libro, de prologarlo, digamos. Y ha sido una de las personas que te ha formado. Sí, y que de alguna manera todos los que conocen la constelación en Argentina se formaron a través de ella, porque ahora empezaron a haber otras ramas, pero los primeros 15 años todos los que sabían de constelaciones porque de alguna manera se formaron con ella o con docentes que ella formó, digamos. Entonces, como es la principal referencia en Latinoamérica y a nivel mundial, es una de las personas también más importantes, porque es como la segunda camada después de Hellinger que expandió, digamos, este trabajo. Y después está María del Carmen Vitulo, que fue mi docente en la facultad y que fue mi directora de la tesis de este libro, digamos, que originalmente es mi tesis de licenciatura en filosofía. Y que bueno, ella también a lo largo de todo mi bagaje académico fue una referente, no solamente por su erudición, su trabajo, su capacidad y su cantidad de información que almacena en su cerebro, y que siempre ha compartido con mucha generosidad, regalando todo el tiempo libros. También ha tenido una ética, y es algo que ambas comparten, y para mí quizá es de lo más importante en cuanto a cómo enseñan. Tanto Tew como María tienen en común algo que yo tengo como del orden de lo sagrado, que siendo personas que vos te das cuenta que saben muchísimo, que han investigado muchísimo, que tienen mucha experiencia, siempre me han tratado, siendo que yo no tengo ni la edad biológica de su edad profesional en ambos casos, he observado que son personas que están todo el tiempo aprendiendo de todo el mundo y escuchándote realmente. Por eso creo que saben tanto, digamos. La típica humildad de los grandes. Claro, ¿no? y es como que eso a mí me ha marcado en ambos casos de a qué lugar yo apunto también en mi recorrido personal y profesional. Tew es como decía, una de las personas más importantes a nivel mundial, que ha tenido un vínculo muy cercano a Bert Hellinger, y nunca la vas a escuchar chapear con eso. Y hay gente que ha ido a un módulo con Hellinger en México, qué sé yo, como a mí me ha tocado ir a un módulo acá que dio en Buenos Aires, y que dicen formada con Bert Hellinger, no. O formado. Lo viste 3 días. Claro, y eso para mí también tiene que ver con en el lugar donde ella realmente tiene a Hellinger, de no usarlo como quien dice, como tótem que me avala y hay muchas cuestiones, y María también con lo suyo, que son del orden más de lo que hablábamos antes, de lo humano, de lo ético, que le da una profundidad mucho más a su conocimiento, por lo menos para mí. Qué honor, Facundo, realmente que te Sí, eso para mí es una bendición muy grande en ese sentido. Sí. Estoy muy agradecido a ambas, ellas lo saben, y siempre lo voy a estar, digamos, porque para mí han sido muy importantes, digamos, como otros maestros que no están así en el caso de Tew, que está en la tapa del libro, de María, pero que también que han sido muy buenos. Y también he tenido muy buenos maestros de lo que no, y también estoy agradecido a ellos por donde yo no quiero ir. Exacto. Y que también eran muy buenos en lo que hacían, por eso tampoco como esta cuestión así tan dual, sino que por ahí excelentes profesionales, pero con ciertas actitudes, aspectos que yo me da cuenta, de esa manera a mí no me interesa trabajar o relacionarme con esto. Bien. Facundo, ¿a dónde podemos conseguir tu libro? El libro, como esto es autogestión personal, en estas épocas, difíciles. Sacar un libro no es lo más recomendable a nivel económico, claro. Pero
por suerte igual me ha ido muy bien en una preventa que yo hice para financiar la edición. También tengo que decir que la editorial que editó este libro, que es Fundación Lendija, que es una editorial que está compuesta principalmente por 2 personas, que son Armando Salman y Laura Martinsich, que son mis suegros, digamos, biológico y político en caso de Laura, que ellos tienen una editorial independiente hace mucho tiempo, impulsan este tipo de trabajos de investigación de pequeños autores, digamos, y de literatura, y entonces también trabajar con ellos me han dado facilidad para poder hacer una preventa y poder financiarlo, que en otro tipo de editoriales es imposible. Y el libro va a estar disponible a partir del 23 de septiembre, que voy a hacer una presentación en la facultad, como había comentado. Hay que falta definir el aula nomás. Bien, ¿y el horario lo tenés? Sí, va a ser a las 19. En la Facultad de Humanidades, sí, en calle Entre Ríos. Sí. Y el libro, bueno, ahí van a poder ir a retirar los que ya están prevendidos acá en Rosario, y quien quiera comprar uno. Y después, yo sobre todo estoy utilizando más las plataformas online y manejarlo yo, que dejarlo en librerías, porque por ahí lo que suele pasar en las librerías es que cuando como uno no lo conoce nadie, digamos, la librería tampoco le pone empeño en difundirlo, y lo entiendo porque la librería tiene que vivir de vender libros, digamos. Bueno, pero este será el comienzo, vas a hacer una primera presentación y también seguramente te van a convocar de otros lugares. También voy a estar esto me olvidé decirlo, en este fin de semana se cumplen 20 años de la creación del Centro Latinoamericano, cuando vino TIU, allá en el 99. Y hay un evento donde vamos a ir muchos que no hemos formado, o los primeros docentes que han estado, y también voy a llevar libros para ese evento, que también va a ser un lugar donde en el Centro Latinoamericano allá de Buenos Aires y de acá de Rosario va a estar el libro, y después en base de eso vamos a ir viendo según lo que se vaya pidiendo, digamos. Vamos a estar ahí abasteciendo las necesidades que vayan surgiendo. Facundo, ¿algún contacto que puedas dejarnos? ¿Tus redes, tu teléfono, lo que vos prefieras? Bueno, mi teléfono es 341-3344-570, y después tengo una página de Facebook que es Constelaciones Familiares Facundo Fagioli, y en Instagram Facundo Fagioli CF. Ahí publico todos los eventos que hago, donde trabajo, digamos, y también estoy publicando cuestiones del libro. Así que quienes quieran saber más en detalle, ahí está toda la información. Perfecto, Facundo. Marcos, ha llegado la hora, ¿no? Sí, gracias, la verdad que sí, bueno, genial, sí. Facundo, así que invitamos a la gente que visite las redes sociales de Facundo, no obstante van a poder verla aquí en www.rbdb.com, tanto escuchar el audio como ver la nota en video, así que Facundo, lo mejor y gracias por visitarnos, y te esperamos la próxima. Bueno, claro, sí. Sí, porque Facundo, la verdad que sí estaré. Muchas gracias, también agradecerte, es un gusto escucharte como siempre, y sobre todo admiro mucho la pasión y el amor y el respeto por sobre todas las cosas que le pones. Gracias. A esta tarea. Buenos maestros. Bueno, tuviste buenos maestros. Sí. Gracias, Facundo. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, hasta el lunes. A todos los oyentes, gracias a los que se engancharon a hacer preguntas. Por supuesto. Y bueno, los esperamos en vivo. La semana que viene, con el más lunes. Saludablemente. Gracias, Marcos. Gracias, Fer. Chau. Chau. Hasta aquí, Saludablemente. Producción general para Bit Digital y comunica Maxi Marangoni. Bit Digital Radio. Radio donde quieras, como quieras, cuando quieras.